¿Lo viste el documento? Se acaba el cuento, se acaba el cuentito de que esto es especulación, el dólar sube porque especulan. Ellos están haciendo que escasee, ¿o no? No, totalmente. Mira, y ese documento muestra además cómo Yacimiense es el que financia las importaciones de diésel y gasolina. No hay Sí, por dónde señor. perder. Es una simple suma, 6.600, el 2014 era la exportación de gas a Brasil y Argentina. Ahora es 2.100. Ya, desaparecieron 4.500 millones de dólares de exportaciones. Entonces, ahí está pues la falta de dólares, muy simple de entender, Y fíjate, el ¿no? 90% en los últimos 2 años, 90% de plata y yacimiento. Así es eso, o sea, esa era la caja, así funcionaba, ¿no es cierto? Pero ahora ya no hay eso y no hay de dónde sacar. Y, y yo sé que es difícil hacerlo, pero el único camino que le queda al gobierno es privatizar esto o dejar de subvencionar y que se traiga y que traigan los importadores sean empresarios que se atrevan bajo garantía. El problema es quién viene a Bolivia a invertir si le estás No, diciendo pues que te nada, vas a quedar con sus dólares y toda esta cosa. ¿Quién va a venir a invertir a Bolivia? nadie, pues en absoluto, solo algún loco, ¿no es cierto? Pero no hay a loco en el mundo. Así que es bien complicado, muy complicado, que no hay forma de hacer eso. Y el tema del subsidio, tienes que ir poco a poco, no te va a quedar otra, ¿no? No Pero hay Pero ¿qué ganas con el poco a poco? Que la gente se adapte, que la gente se haga la idea. ¿Qué ganas con esto? Porque se te sigue subiendo la deuda, se te sigue subiendo el desfase, estas cosas, porque una vez entré al asunto, lo veo en Argentina y el dólar sigue estando alto y cada vez crece un poco más, pese a las medidas radicales que ha tomado en algunos casos Milei, como la de suspender el Sí. déficit fiscal y ponerlo en cero en 3 meses. Nosotros pudiéramos de dejar el déficit fiscal en 3 meses y ponerlo en cero. Es decir, tendríamos que votar gente a la calle, ¿no? Sí, claro, pero mira, todo eso lo puedes hacer, pero en la condición social y política que tienes ahorita es casi imposible hacer eso. ¿No es cierto? Que tú se te van a subir a cabeza. O sea, tú has creado, y no lo voy a decir eso, digamos, pero has creado dependientes del dólar y son miles, miles. No te olvides que las importaciones han subido de legales e ilegales del año 2006 de como 3.000 a 15.000 millones de dólares. ¿Cómo se desarma sobre todo eso? Es bien difícil, ¿no? Ahora, Entonces, sí, sí, sí. ser un desmontaje parcial de los subsidios. No veo otra, no veo ningún gobierno que pueda venir aquí y decir mañana la gasolina para todos, digamos, a 8 a 9 o a 6 a lo que sea. No tienes ninguna condición de hacer eso. Ahora, Gonzalo, el gobierno ha hecho dos medidas que son ya un saludo a la bandera por la extemporaneidad. Esta ley o este decreto de las negociaciones por ustedes lo hacen el camino y yo se los concesiono. La cuestión de concesiones para gobernaciones y alcaldías, que tendría que ser bueno y funcional, pero no hay plata en el país. ¿Quién va a venir? El sistema de las empresas constructoras están en la lona. ¿Cómo vas a Sí. pretender ahorita abrirles el camino, vengan y concesionen? ¿A quién vas a concesionar? Si al tipo al que le vas a concesionar va a poner su plata para hacer una carretera, por ejemplo, o un edificio que se necesite algo. ¿Cómo No, es muy entendés esto? difícil. Es muy difícil, ¿no? O sea, todas estas medidas de liberar rápidamente, bajar los aranceles para la importación de equipos, de permitir que las gobernaciones y los municipios puedan contratar directamente, es tarde, ¿no es cierto? Porque Claro. ya has generado problemas sumamente complicados y sobre todo es que no tienes dólares. Eso es lo que hay que entender Eso quería como preguntarte. tienes que conseguir dólares lo más rápido posible Eso quiero y con... preguntarte. Eso Sí, quiero dime, preguntarte. ya. El dólar es el todo en este momento. En este momento, digamos, el elemento central de toda esta situación es que tú tienes que recomponer por lo menos parcialmente el flujo de dólares, porque ahí está tu principal cuello de botella. Pero no es solamente conseguir más dólares,
es dejar de gastar esos dólares, dejar que ya no hacer que esos dólares sigan financiando la inversión pública o el gasto público. Tú tienes que desmontar, porque las reservas internacionales son como una piscina gigante de 15.000 millones de eran en 2014. Y abajo le has hecho un huecote de déficit público. Y por ahí se ha ido muchos dólares y siguen saliendo. Entonces es una barbaridad que el gobierno diga, voy a resolver los problemas cambiando un arancel por aquí o mejorando un crédito por allá, y no quiera cerrar el déficit público. Y por ejemplo, recién se han aumentado el sueldo a 14 empresas públicas, sin decir Jesús, ¿no es cierto? Cuando todo el mundo sabe que ese es el origen, esa es la gangrena del problema. Entonces, si tú no haces operaciones para conseguir dólares, hay varias acciones que puedes hacer. Si no cierras déficit público, si no tienes una política monetaria relativamente contractiva, si no liberas el tipo de cambio poco a poco también, no vas a poder desmontar esta bomba que cada vez, si no la desmontas, va a reventar de manera más fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar que el presidente puede hacer cambios importantes si lo que estás diciendo es la práctica? Estamos idealizando que en algún momento Arce Catacora recuperará al que fue a estudiar a Inglaterra en el capitalismo más puro inglés y es capaz de mirar lo que hizo alguna vez cuando era estudiante. ¿Es posible pensarlo si todos los días estamos viendo que tiene actitudes del socialismo del siglo XXI? O por otro lado, también cuando te escucho hablar, me acuerdo de que esto tiene mucho de CEPAL de los años 70. Así es. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que no va a cambiar, ¿no es cierto? Aunque hoy día ha dicho que lo ayudemos, los economistas, y le andamos diciendo hace mucho tiempo, solo que no quiere oír, ¿no? Entonces no creo que él cambie, no creo que él cambie. Entonces tú vas a tener hasta las elecciones, pues insistiendo con este capitalismo de amiguetes, con este capitalismo estatal que no funcione, con ideas de la sustitución de importaciones, que es de los años 30, 40, con CEPAL, con Raúl Prebisch, y que si no lo pones en un contexto de desarrollo económico y resolviendo los otros problemas, es un saludo a la bandera, o sea, no va a pasar absolutamente nada en Bolivia si es que no resuelves de manera integral. Entonces, corte el gasto público 2-3%, ese sería un primer paso. El próximo gobierno podrá hacer eso, habrá que ver de su composición política. Después, tú tienes que desmontar parcialmente los subsidios a los hidrocarburos, dejar que los importadores traigan la gasolina y diésel que quieran. Si tú vas con tu auto y tus 2 turriles a comprarte gasolina a Perú, tienes que pasar como Pedro por tu casa, por la frontera. Nadie te tiene que preguntar. Eso es la libre importación. No tienes que pedirle permiso a la Agencia Nacional de Petróleo, no tienes que pedirle permiso a nadie. Entonces, pero han suspendido, perdón, claro, de un año lo han suspendido a 10 días el permiso. Y es una maravilla. Vamos a ver si esto puede funcionar. ¿De dónde van a sacar la plata? De nuevo la pregunta. Pero lo que tú tienes que hacer es pues, que eso no tienes ni 10 días. Mañana vamos tú y yo con nuestros autos y traemos la gasolina porque queremos. Esto tiene que ser así igual. Obviamente alguien quiere echar más gasolina y diésel que lo pueda hacer. Entonces tú tienes que hacer eso. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que no te permiten venderla. El problema es que no te permiten venderla porque consideran que el Estado es el único que puede vender. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Claro. Le han dado permiso a 9 empresas para que se traigan diésel. ¿Y qué están solucionando con eso? Absolutamente nada. Nada. Entonces tienes que dejar también libre el mercado de la venta. Y tienes que dejar una cosa que no se habla mucho en Bolivia, que tiene que ver con que también tienes que subir el precio de la gasolina en Bolivia, del petróleo en Bolivia. Ahorita es $26 el petróleo, el barril. Cuando está en 85. Claro, esa es la diferencia. Entonces tienes que subir, si no nadie va a producir y nadie va a importar también, porque ahí no es solamente entonces desmontar el subsidio parcialmente en gasolina y diésel,
es también desmontar los incentivos que tú tienes en el sector de la producción y la importación de petróleo. Entonces, como te digo, es un tema que tienes que trabajar en varias líneas simultáneamente. Tú decías antes, ¿hay un 21060? Yo creo que no, porque la enfermedad que paró el 21060 es diferente de esta enfermedad. Puede haber una política de shock integral parecida al 21060, no en el contenido, sino más bien en la aproximación, sí, ¿no es cierto? Porque necesitas atacar varios frentes de varios lados. Entonces, eso es lo que tienes que buscar. Es un desmontaje complejo del modelo primario exportador rentista, que ha estado, digamos, clavado en la economía boliviana en los últimos 18 años. Eso va a ser sumamente complejo de hacer porque la propia enfermedad económica que vivimos también es muy difícil del periodo de la hiperinflación. Mira, las hiperinflaciones se terminan solas. En este caso, tú no tienes una hiperinflación. Tienes otro tipos de problemas como déficit público, como, digamos, reducción de la producción, inflación relativamente elevada, pero no, digamos, hiperinflación. Tú tienes escasez de dólares, es decir, son otras enfermedades que tienes y tienes que atacarlas integralmente. Eso podríamos aprender del 2160, pero no su contenido, porque su contenido de alguna manera estaba asociado a acabar con la hiperinflación, ¿no? Hay algunos que hablan de estanflación, estancamiento con un poco de inflación. Esto es muy peligroso. ¿Hay en el país? Bueno, estamos yo creo que camino a eso, ¿no? Tú has visto que el crecimiento en el primer trimestre de este año ha sido de 1.3%, cuando el gobierno decía 3.7%, e inclusive los organismos internacionales 2%. Entonces es un crecimiento sumamente bajo, ¿no es cierto? Y vamos a ver que ya la inflación en los últimos meses ha ido aumentando. Lamentablemente aquí otra vez está el tema del Instituto Nacional de Estadísticas, que no mide exactamente lo que pasa con los precios, y ahí pues su pérdida de credibilidad para el tema de la inflación, para el tema del censo, por todo lado está desportillada la credibilidad y la reputación del INE. Pero ya estamos caminando a una mayor inflación. Estos días seguramente va a salir la inflación de agosto y vas a ver que es más elevada. Y eso es muy simple de entender. Déficit público, precios de las materias primas más elevadas por el costo del dólar, importaciones más caras de todas las cosas que tú puedes imaginar, que han aumentado 15, 20, hasta 30%. Entonces, todo eso se va a reflejar en un incremento mayor de los precios y, por supuesto, en una economía desacelerada, y estás frente al fenómeno de la estagflación, que es otra vez, ese es el peligro. Si en los 80s, mediados de los 80s, tú tenías hiperinflación, que era un tipo de enfermedad, ahora estás caminando a una enfermedad que se llama estagflación. Ahora, decime una cosa, hablaste del censo. ¿Cuánto daño nos hace esto que nos midan tan mal y que todos los indicadores de todos lados, incluso los del INE de hace meses que calculaban que íbamos a tener más ciudadanos, más vivientes y habitantes en este país, resulta que ahora no los tenemos, y ya comenzaron a repartir la plata de las alcaldías, de los gobiernos, de las ETAs famosas, el territorio autónomo, de gobiernos autónomos, y ya comenzaron a repartir la plata y te dicen los datos oficiales son los que se van a repartir la plata. Lo otro lo vamos a ver después. ¿Cómo puede haber un dato extraoficial o un preventivo, como se llama, y al mismo tiempo que funcione como dato oficial cuando se trata de repartir la plata para después decirte, usted aceptó la plata, aceptó el resultado del censo, y aquí se queda y nos vamos a quedar sin censo? No, mira, lo que está pasando con el tema del censo, que es una parte de esta pérdida de reputación, de credibilidad de los datos, es muy grave. El país que no tiene condiciones de conocer lo que pasa en términos sociales, monetarios, poblacionales, es un país a oscuras. No se pueden tomar decisiones de política económica o política pública o política social adecuadas
cuando no sabes exactamente cuánta gente hay, cuando no sabes el nivel de las reservas internacionales, cuando no sabes el nivel de las reservas de gas, cuando no sabes tu déficit público, cuando tienes datos muy atrasados o datos que muchas veces no están reflejando la realidad. Eso es muy grave. Y en el tema concreto del censo, ¿qué es lo que está pasando? El censo se va a convertir también, como fue el debate, si fue o no fue fraude, o el debate si fue o no fue golpe, entra, ¿no es cierto?, a una situación de debate que básicamente son la pelea de narrativas que se aleja de la realidad. Porque ahora, ¿cuántos somos? Bueno, no sabemos. El INE dice somos 11 millones, la gente dice 12, los municipios de alguna manera tienen información sobre desayunos escolares, sobre medidores, sobre cobertura para estudiantes, sobre manchas urbanas. Y en base a eso, ¿no es cierto?, en base a eso te dicen, mira, aquí hay un problema muy serio, ¿no es cierto? No hay una compatibilidad. Y por otra parte, los políticos salen con informaciones anecdóticas y te dicen, no, pues, está bien lo del censo porque resulta que yo tengo 2 hijos y ellos no han tenido hijos. Eso significa que claramente rebajó la tasa de natalidad y tonterías de ese tipo, ¿no es cierto? Entonces el dato se vuelve una anécdota, el dato comienza a ser torturada por grupos políticos y estamos perdidos porque no hay información para tomar decisiones. Entonces ahora el gobierno lo que está haciendo es nuevamente jugar con el dato del censo. Te dice, bueno, yo la plaza la tengo que entregar hasta septiembre, tómalo o déjalo, ¿no es cierto? Yo te puedo seguir explicando lo que ha pasado el censo, te voy a llevar al INE, te voy a mostrar cajas, te voy a mostrar computadoras, te voy a mostrar boletas, te voy a hacer una buenísima presentación PowerPoint, pero ¿va a cambiar algo eso? Nada, ¿no es cierto? Porque, ¿qué podría ocurrir? En el mejor de los casos, lo que tú tienes que hacer es una auditoría única, integral, de todo el tema del censo. Y eso puede tomar 6 meses, 1 año y cuesta mucha plata y necesita de una decisión muy compleja. Y esos datos que te salgan de esa auditoría no te va a decir, pues no, en Santa Cruz nos hemos equivocado con 200,000 y le vamos a aumentar. En Villazón nos hemos equivocado con 10,000 y va ahí. No se hace una auditoría de esa manera. La auditoría lo único que te va a decir es, ¿eso está bien o está mal? Si está mal, pues habrá que repetir, ¿no es cierto? Y si está bien, bueno, habrá que esperar los datos que así funcionen. Pero eso toma tiempo, ¿no es cierto? Y no hay manera. Estamos en un laberinto en el tema de los datos del censo, porque no hay una salida técnica ahí. Porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a recontar un poquitito un barrio en Santa Cruz, otro en El Alto y otro en Pocuate y decir, bueno, esto era así. No, eso ya no es posible. Gonzalo, ¿no? Sí. Tenemos un problema grave. El censo fue financiado por instituciones que dijeron que todo estaba bien y si esto sale mal, la credibilidad de esas instituciones, que además son las financieras del censo, ¿qué puede pasar? Bueno, mira, los organismos internacionales hace muchos años en el país, pues ponen plata y les va mal en sus proyectos. Sí. No es la primera vez, o sea, le hemos tirado no sé cuánta plata para la reforma educativa, ¿no es cierto? Y fue un fracaso total y bueno, ahí están los organismos internacionales, revisaron, miraron y no pasó nada. Porque los organismos internacionales no son garantía de absolutamente nada. De acuerdo. Te dan simplemente la plata y te dan prácticas internacionales, van, miran, no están pues en el día a día, o sea, es un problema de asimetría de la información, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo vas a controlar? ¿Cuántos pueden venir de afuera? ¿40, 50? Y van a ver, ¿no es cierto?, un censo de 11 millones de personas, no lo van a hacer. Entonces, miran superficialmente los temas, te dicen, sí, está bien, tiene consistencia, parece bien, pero el rato que sale el dato y está alejado de la realidad por varios indicadores, bueno, el organismo internacional te va a decir, no, nosotros hemos seguido los manuales, hemos hecho lo mejor posible. Entonces, ¿qué va a pasar con los organismos internacionales? Nada, como no pasó con miles de millones que le han puesto a este país y al mundo, ¿no es cierto?, que han fracasado totalmente. Entonces, no es garantía de absolutamente nada que el gobierno diga ahora, mira, es que la CEPAL a mí me ha verificado, y, ¿no es cierto?, o que el Banco Mundial ha dicho, y el problema es que tu gente es la que tiene que crearte el dato, es la manera en que te comunicas con la gente.
no con los organismos internacionales, sino con la gente. Si la gente, tus gobernadores, tus alcaldes no te creen, puedes traer, ¿no es cierto?, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, pintados de verde y decir que lo han hecho maravillosamente. No sirve para nada, porque lo que tiene que crearte es la gente, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Y eso es lo que se ha roto, la credibilidad y la reputación, la majestad de los datos. Pues recomponer eso, pues, es sumamente complejo y no es simplemente que mañana el municipio X arregle con el gobierno y diga, sí, no, nos habíamos equivocado con unos miles, o a estos le faltaran y aquí está. Eso no va a pasar. O sea, lo que ocurrió, por ejemplo, en Chile, el 2012, es que hicieron una auditoría del censo y dijeron, no, pues nos hemos equivocado en muchas cosas y hay que hacer otro censo porque la base de este no sirve, no se puede corregir un censo. ¿No es cierto? Tienes que o aceptarlo, ver su consistencia, o cambiarlo o aceptar. Pero corregir a medias, como hay mucha gente que piensa que, bueno, de repente hemos contado mal, aquel barrio faltó, ya, le pondremos eso más. No, así no funcionan las cosas, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, pues, en el centro estás atrapado en un laberinto muy complicado en términos sociales y políticos, ¿no? Ok, te agradezco mucho, Gonzalo. Te llamamos en la próxima semana a ver cómo va desarrollando esto, o si no, cuando vengas a Santa Cruz tenés que hablarnos para... Yo sé que el paro no te dejó venir aquí a la oficina, pero cualquier rato nos vemos, ¿sí? Así es, muchas gracias. Muchas gracias a vos, querido. Igualmente. Te agradezco. Gran salud. Bien, vámonos al corte. Dale. Nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales. Junto a ellos, desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuego, frenando la expansión del incendio. Además, enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas. Nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios. Unidos, superaremos esta emergencia. Vos podés ayudar. Deja tus donaciones en el COE. Unidos contra el fuego.